Un saludo para todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Estamos viendo la audiencia en enero de 1975. Dice así el Papa, hace una sugerencia. El hombre es bueno de por sí, como decía el filósofo Rousseau, o el hombre es pecador, necesitado de salvación. Aquí está la cosa. Dice el Papa, todos estamos de acuerdo en que el hombre tiene necesidad de un progreso, de un desarrollo, pero ¿qué progreso? Sería, dice el Papa Pablo VI, sería aquel progreso instintivo, siguiendo los instintos, desatado de reglas exteriores, como ha enseñado Rousseau, este filósofo francés, suponiendo buena e intacta la naturaleza humana, así pensaba este filósofo, que la naturaleza humana era buena, intacta. ¿Es así? O más bien, dice el Papa, el hombre tiene necesidad de una formación, de una educación, no solo instintiva, sino terapéutica, de curación, ¿no? En orden al deterioro del hombre por la triste herencia de Adán, y que en Cristo crucificado nos propone la verdadera estatura y su superior perfección, y su título a la felicidad escatológica y eterna. Aquí está la cuestión. Esto dice el Papa Pablo VI. Fijaros, el hombre es, como dice Rousseau, este filósofo, es bueno naturalmente, su naturaleza es buena, intacta, no tiene pecado, o más bien el hombre es pecador. Hemos recibido la herencia de Adán y necesitamos de un redentor, que es Jesucristo. Nosotros pensamos, la Iglesia piensa que sí, que es la segunda opinión, o sea, el hombre es pecador. El hombre ha roto con Dios. En el paraíso ha creído al demonio, que le ha dicho, come del árbol, haz lo que quieras, y serás como Dios, seréis dioses, come del árbol. Y el hombre ha comido, y el pecado, comer del árbol, pecar, rebelarse contra Dios, lleva consigo que el hombre se realiza, en el hombre esta naturaleza de pecado, de creerse Dios. Por tanto, pues, hace lo que le da la gana. El pecado, yo soy Dios, tú no eres, entonces tú tienes que estar a mi servicio, y aparece pues lo que vemos continuamente, ¿no? El pecado, el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el odio, los rencores, tantas cosas. El hombre, dice la Iglesia, es pecador y necesita de un redentor, que es Jesucristo, el nuevo Adán, que ha venido a abrirnos aquel paraíso, aquel cielo que
que Adán y Eva lo cerraron con el pecado, Cristo con su muerte y resurrección nos abre el paraíso. Este es el camino. Muerte y resurrección. El camino de Dios. El camino que Dios abre para el hombre es Cristo, con su muerte y resurrección. No con 12 legiones de ángeles, todos bien armados, para destruir a los enemigos y hacer un mesianismo nacionalista, bélico, que haría de Israel una nación potentísima. No, no. Ese mesianismo está en la mente del pueblo, pero no en la mente de Dios. Esto es importante. En la mente del pueblo de Israel está ese mesianismo y en la mente nuestra también. Siempre estamos esperando que ese partido político destruya todo el pecado de la humanidad y haga un progreso de buenos hospitales, buenas carreteras, un paraíso en la tierra. Así soñaba Israel. Estaban los celotes bien preparados, armados, y querían hacer a Cristo, lo querían hacer rey. ¿Para qué? Pues con una mentalidad nacionalista, bélica, expulsar a los romanos, hacer de Israel una nación potente. Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y después de la multiplicación de los panes y los peces, querían hacerlo rey. Pero Jesús huyó al monte a orar con su Padre Dios. Es como diciendo Jesús al pueblo: el mesianismo que Dios, mi Padre, ha pensado para mí, no es el mesianismo que lleváis en vuestra mente, en vuestro corazón. Y Jesús abandona las turbas. No, no va por ahí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente combatiría. ¿Qué hace? Bueno, que hace falta una autoridad. Como dice San Pablo, no en vano llevan la espada para premio de los buenos, castigo de los malos. Bueno, eso sí es verdad. Hace falta una autoridad. La autoridad que tiene viene de lo alto, dice Jesús a Pilatos. Es verdad, hace falta una autoridad. Si no, sería todo un anarquismo, donde cada uno hace lo que quiera, no hay jueces, no hay policías, no hay orden, nada que sería un caos, ¿no? No, Dios ha querido que haya también una autoridad política, dada al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Al César, pagar los impuestos, los predios municipales, orar por las autoridades, dice San Pedro y San Pablo, para que llevemos una vida tranquila, apacible. ¿Está bien? Eso está bien. Hace falta una autoridad. Pero dad a Dios lo que es de Dios. ¿De quién le muestran a Jesús esta imagen de una moneda? ¿De quién es esta imagen de esta moneda? Del César. Dice Jesús, pues bien, dad al César lo que es del César. Pero tú eres imagen de Dios. Da a Dios lo que es suyo. Tu imagen, tu vida, no es para el demonio, para que forniques y maltrates a la gente, e insultes, y odies, y robes, ¿no? Tu imagen no es para el demonio, que te incita, no se incita a esas cosas. Tu imagen es para Dios. Fuiste imagen de Dios. Da tu imagen a Dios. Al César, dale lo que es del César. Está bien. Hay que pagar impuestos, hay que orar por las autoridades para que llevemos una vida tranquila, apacible. Está bien. Pero tu imagen es de Dios. Tú no has nacido para adulterar con esa mujer y engañar a tu esposa. Tú no has nacido para robar. No has nacido para el pecado, para el demonio. Tu imagen es para Dios. Dale a Dios lo que es suyo. La conversión, la vuelta a Dios. Esta es la idea que desarrolla aquí el Papa San Pablo VI sobre el hombre.
Y continúa el Papa Pablo VI, en esta audiencia de enero del año 75, dice: procuremos defendernos de la fácil corrupción moral que de por todos lados nos asalta. La fácil corrupción. Pues sí, todo el mundo roba, pues tú también vas a robar. Pues sí, todo el mundo aborta. Eso es, como dicen por ahí, eso es una interrupción voluntaria del embarazo. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo y hago una interrupción voluntaria del embarazo. Eso dice el mundo. La Iglesia dice: no, eso es un crimen abominable. Que por ley una madre mate a su propio hijo. Que por ley una madre, que es la que más tiene que defender a su hijo, se constituya en su asesina. Eso decía Santa Teresa de Calcuta, que el inicio de la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. 50 millones de abortos cada año en el mundo. Una locura, hermanos. Estamos viendo una locura sin darnos cuenta. La locura del hombre que se hace Dios. Dios dijo: no matarás. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Mi cuerpo mando yo. Es una locura la que cae la humanidad, apartándose de Dios, de la ley de Dios. Entonces dice el Papa: defendámonos esa fácil corrupción. ¿Por qué no abortar? Mi cuerpo es mío. ¿Por qué no robar? Todo el mundo roba. ¿Por qué no fornicar? Si esa chica me gusta y yo le gusto. Nos encontramos. Me decía una señora ya casada, estaba cometiendo ese adulterio platónico con un hombre que le gusta, y dice que habla con él, y claro, si estás enamorada de él, pues tú tienes tu esposo, tú tienes tus hijos, y sí, ya le digo que no me llame más, pero me llama, y están a gusto hablando. ¿Por qué? Pues están los dos enamorados, es una pasión. Entonces el mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira lo que dice el Papa: procuremos defendernos de la fácil corrupción moral, una corrupción moral que por todos lados nos asalta. Dice el mundo, me decía una señora, me acuerdo en Roma: ¿por qué tengo yo que matar mis sentimientos? Digo: pues estás casada, tienes tu esposo, tienes tus hijos, ¿por qué tienes que estar hablando con ese hombre? ¿Estás enamorado de ese hombre? Pues pídele a Dios en la oración, para eso está la oración. Para ti es imposible. Es imposible. Estás a gusto hablando con ese hombre, te gusta hablar con él, él contigo, estás enamorado, ha sido una pasión que ha surgido ahí. Pero, ¿para qué quieres a Dios? Dios es el Dios de lo imposible. Ora a Dios. Confiésate con un sacerdote. Arrepiéntete. Y Dios, si no hablas más con él, Dios te liberará de ese enamoramiento platónico, no sé qué, y volverás a la sensatez. ¿Qué sensatez? La familia cristiana, tu esposo, tus hijos. Deja de hablar con ese hombre. Ese hombre no es tu esposo. Hay que defenderse de esa corrupción moral que nos asalta por todos lados. Dice el Papa San Pablo VI. ¿Defenderse cómo? Con la oración, con los sacramentos, con la vida de la Iglesia, con la dirección espiritual, hablando con el catequista que te anunció la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Bien, y continúa el Papa Pablo VI diciendo: busquemos el arte propio de la pedagogía cristiana, aquella de conservarnos santos e inmaculados en la caridad. Hay que buscar ese arte. ¿Qué arte? Pues de la pedagogía cristiana, que poco a poco vamos caminando hacia la santidad, a ser inmaculados en la caridad. Dice
San Pablo, hemos sido creados, redimidos en Cristo para ser santos e inmaculados. La Virgen María Inmaculada desde la creación, porque Dios la creó así, sin mancha de pecado, y tú también, santo e inmaculado por la redención de Cristo. Tiene tal poder la sangre de Cristo que puede hacerte santo, inmaculado. A eso hay que tender. De forma que decía Santa Teresa Jesús, que este amor gratuito de Dios me está salvando. No nos salvan nuestras obras, porque son pecaminosas. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero, decía San Pablo. Nuestras obras siempre tienden al mal. Lo que nos justifica es ese amor gratuito de Dios, que nos perdona siempre, que nos ama siempre, que nos santifica. Bien, pasamos, acabada ya esta audiencia, a otra audiencia del 5 de febrero de 1975. Lo digo por si alguien tiene internet y quiere seguirlo. En la audiencia, esas audiencias que hacen los papas de hace muchos años, también ahora las hace el Papa Francisco los miércoles desde el balcón del Vaticano, el Palacio Apostólico en Roma, pues que asisten muchos peregrinos, etcétera, de todo el mundo. Pues esta audiencia se refiere al 5 de febrero del año 1975, que fue el año santo. Cada 25 años la Iglesia proclama un año santo. También ya lo estamos dirigiendo hacia el año santo desde el año 2025, ¿no? Dice así el Papa: la elevación del hombre, obrada desde el plan divino de la gracia, que hace llegar al hombre a una estatura espléndida y majestuosa, propia de un hijo adoptado por Dios Padre, hace de él esta elevación majestuosa y espléndida, hace de él un hermano de Cristo Salvador y de un ser que hospeda en sí la presencia luminosa y santificante del Espíritu Santo y la esperanza de un destino final, la visión beatífica, ver a Dios eternamente. Este hace un poco resumen el Papa Pablo VI de lo que es la vida cristiana, ¿no? Que ha sido elevado a una estatura espléndida, le llama el Papa. Le llama estatura majestuosa. ¿A dónde ha sido el hombre elevado? Esto lo dice el Papa recordando las palabras del Papa San León Magno, que decía: recuerda, oh cristiano, tu dignidad. ¿Qué dignidad? Inmensa. La dignidad de que has sido adoptado por un Dios que es Padre maravilloso, que ha sido elevado a ser hermano de Cristo Salvador, y que eres templo del Espíritu Santo, y que tienes una esperanza de la vida eterna, ver a Dios eternamente. Bueno, esta es la elevación que Dios ha hecho en Cristo, en la Iglesia, para el hombre. Pero toda esta elevación maravillosa, majestuosa, le llama el Papa, esta elevación le impone al mismo tiempo de ser humilde. La humildad. Y va a hablar mucho ahora el Papa Pablo VI de la humildad. Parece que es un contrasentido la humildad con esa elevación que ha hecho Dios con el hombre. Y no es un contrasentido. Una cosa propia, la humildad. ¿Por qué? Lo va a explicar el Papa muy bien. La humildad. Que la humildad sea, dice el Papa, una exigencia, podríamos decir, constitucional de la psicología y de la moralidad del cristiano, que ninguno puede negar. Es una exigencia,
del ser cristiano. La humildad. ¿Por qué? Dice el Papa Pablo VI que un cristiano soberbio es una contradicción en sus mismos términos. Si queremos renovar la vida cristiana, no podemos callar la lección y la práctica de la humildad. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo resolver este contraste entre la vocación a la grandeza, a la dignidad del hombre y el precepto de la humildad? ¿Cómo entenderlo? Bueno, aquí el Papa habla del ejemplo de María, la Virgen. Cada día tenemos en los labios y en el corazón el Magnificat, lo recitamos todos los días. Cuando hacemos la oración de vísperas, toda la Iglesia recita el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza, la humildad de su sierva. Aquí aparece el modelo de la grandeza y de la humildad del hombre. La grandeza majestuosa, la elevación majestuosa, aparece en el Magnificat, en esta mujer, la Virgen María. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. No me alegro en lo bueno que soy, sino en Dios que me ha salvado. Porque ha visto la humildad de su sierva, la bajeza, la pequeñez de su sierva. Así canta María en el Magnificat, lo que es la realidad del hombre. La elevación majestuosa, la dignidad cristiana, al mismo tiempo acompañada de la humildad. Bueno, ¿y qué es la humildad? Bueno, la humildad la vemos el ejemplo más claro en la Virgen María, ¿no? En este himno del Magnificat, donde se realiza el contraste maravilloso entre la elevación que Dios hace del hombre y la realidad del hombre. María, en boca de toda la humanidad, eleva este cántico a Dios para expresarnos qué es la obra que Dios hace en el hombre y qué es el hombre y la mujer. Entonces, el Papa insiste en que ante esta elevación del hombre, hecha por Dios, lo eleva en el bautismo, decía el Papa San León Magno, recuerda, oh cristiano, tu dignidad. Has sido hecho hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, y te espera la vida eterna, ver a Dios eternamente, no mueres. El que cree en Cristo tiene vida eterna, no muere. La muerte es la puerta por la que ves a Dios, para cantarle eternamente, algo impresionante. No nos damos cuenta la dignidad a la que Dios nos ha elevado, pero esta dignidad tiene que ir acompañada de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Hemos elegido aquí un maestro de la humildad, un maestro de Europa, patrono de Europa, San Benito, que ha escrito una regla que Carlomagno, el emperador, le impuso en toda Europa. Todos los monasterios del mundo es la mejor regla que se ha escrito, la regla de San Benito, algo impresionante. Habla de los 12 grados de la humildad, porque ¿qué es la humildad? La humildad es la verdad, ¿no? Habla San Benito y nos habla a todos de lo que es la humildad. Y dice así: el primer grado de la humildad consiste en mantener siempre ante los ojos el temor de Dios y evitar a toda costa echarlo en olvido. Esta es la humildad. No creerte Dios, sino Dios es otro. No lo eches en olvido, siempre pensando en Dios. De forma que adulterio, a los ojos de los profetas, es el olvido de Dios. Nos olvidamos de que estamos en la presencia de Dios. Y entonces nos hacemos Dios nosotros de nuestra historia, y yo programo, y yo me divierto, y mis amigos, y mi mundo, y mi familia, y mi trabajo, y andamos en una esquizofrenia, una locura, lejos de nuestro Creador. Entonces, primer acto, primer grado de humildad, no eches en olvido a Dios. Recuerda, dice Dios a Abraham,
camina en mi presencia y sé perfecto. Ese es el humilde. Sabe que camina en presencia de Dios, que Dios ve todos tus actos. Entonces la compostura, al sentarte, al hablar, al pensar, todo estás en la presencia de Dios. Este es el primer grado de la humildad. Y recordar, continúa San Benito, recordar siempre, siempre, tienes que recordar todo lo que Dios ha mandado. Es decir, ¿qué es lo que Dios ha mandado a la tierra? Su palabra. Recuerda el sermón de la montaña que hizo Cristo allí junto en el monte cerca del lago de Galilea. Recuérdalo siempre, el sermón de la montaña. Amad a vuestros enemigos. Mirad las aves del cielo, cómo Dios las cuida. Cuánto más vosotros valéis que las aves del cielo. No juzguéis, no condenéis. Sé paciente, misericordioso, pobre de espíritu, manso, humilde. Tú recuerda toda la bienaventuranza, el sermón de la montaña. Recuerda lo que Dios ha mandado a la tierra, el sermón de la montaña, su palabra. También la palabra que mandó en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, los 10 mandamientos, que Cristo no ha venido a quitar, sino a darle cumplimiento. Cristo no ha venido a abolir la ley. No, la ley ya está anticuada, eso no vale. No, eso es palabra de Dios para siempre. Lo que Dios dijo en el monte Sinaí: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma. No tendrá otros dioses. Santifica las fiestas. Honra a padre y madre. No mates. No robes. No adulteres. No codicies. Eso es palabra de Dios para siempre. Nadie la puede cambiar. Es inmutable. La ley de Dios. Maravillosa. Que el hombre no ha podido cumplirla, por eso el hombre anhelaba un redentor, un Mesías. Y llegó el Mesías, que ha venido a dar cumplimiento a lo que para el hombre era imposible. Cumplir la ley. Y de San Pablo, la ley no da sino el conocimiento de pecado. La ley nos muestra que somos pecadores, que no podemos cumplirla y que necesitamos de un redentor, de un salvador. Cristo ha llegado, mandado por Dios, su propio Hijo, a cumplir la ley, a morir y resucitar y darnos su espíritu, para que también nosotros podamos cumplir la ley, recibiendo el Espíritu Santo. Bien, estamos en el grado primero de la humildad de San Benito, que es impresionante. Recuerda siempre lo que Dios ha mandado, su palabra. Recuérdala siempre, la palabra de Dios. Y considera constantemente en el Espíritu cómo arden por sus pecados en el infierno los que despreciaron a Dios, y que la vida eterna está ya preparada para los que le temen. Entonces tú recuerdas siempre el cielo y el infierno. No quiero hacer eso. No quiero irme al infierno. Eso es adulterio. Eso de irse con otra mujer, está casada. No. No. Puedo irme al infierno. Y Dios quiere que, siguiendo su camino, siguiendo al buen pastor, a Jesús, Él me va a llevar al cielo, la vida eterna. Tú piensa en el cielo, piensa en el infierno. ¿Qué elegirás? Pongo delante de ti vida y muerte, dice el Señor en el libro del Deuteronomio. Elige la vida, no elijas la muerte, no elijas el pecado. Lo dice el Papa Pablo VI, que hay que defenderse de la fácil corrupción moral que por todos lados nos asalta. El Papa Pablo VI, sabio, este hombre sabio, este Papa santo, como tantos papas santos canonizados, Papa Pablo VI dice que hay una corrupción moral que nos asalta por todos lados. Y hay que defenderse, porque el mundo te dirá: ¿por qué? ¿Qué adulterio, Lina? Si tú ya a tu esposa no la quieres, si no hay amor, ya que hacéis pelear y eso ya no es un infierno. Y te has enamorado de ese hombre en el trabajo y con él puedes hablar, él te escucha. Sí, te escucha, porque es un lobo disfrazado de oveja. Se ha disfrazado de oveja con esa sonrisa colgate y escuchándote atentamente. Y, oye, ¿y cómo va tu matrimonio?
y tal y como a tus hijos, puedes dialogar con él, tiene una apariencia, es un lobo, pero está disfrazado de oveja. Tú no te das cuenta que va a destruir tu hogar, que vas a caer en adulterio. No nos damos cuenta, ¿verdad? Y estar atento. El grado primero de humildad dice: atento, ten presente el cielo y el infierno, dice San Benito. Porque podemos condenarnos, ¿eh? Y también podemos salvarnos, siguiendo el camino de Dios, siguiendo al buen pastor, que nos lleva a verdes praderas para alimentarnos de los sacramentos de la iglesia, de la palabra de Dios, de la oración. El buen pastor te quiere, dice San Juan de Ávila. ¿Por qué odias al que te ama y amas al que te odia? ¿Por qué locura es esta? Al demonio que te odia, que te quiere llevar al infierno, lo amas. Te invita el demonio a ver pornografía y la ves. Te invita el demonio a insultar a tus hijos, maldecirlos, gritarles, y lo haces. ¿Pero por qué amamos al demonio? ¿Por qué amamos a aquel que nos odia, que quiere destruirnos la vida y quiere llevarnos al infierno con él? Porque el demonio está condenado al infierno. Y en cambio aquel que te ama, que es Cristo, a ese lo odia, y cada día le escupimos y le clavamos en la cruz con nuestros pecados. Pero qué locura es esta. Convirtámonos. Amemos a aquel que nos ama, que es Cristo. Odiemos y rechacemos a aquel que nos odia, que es el demonio. Este es un pensamiento bellísimo de San Juan de Ávila. Bueno, continuamos. Vamos a pasar ya al grado segundo de la humildad. Estamos siguiendo los grados de la humildad en San Benito, porque el Papa Pablo VI, que dice que la elevación, la dignidad tan grande que ha recibido el cristiano en el bautismo, tener un Padre que es Dios, que es rico, inmensamente rico, tener un Salvador que es Jesucristo, que te ha perdonado todo, y ser un templo del Espíritu Santo, con una esperanza de felicidad, que es el cielo. Bueno, toda esta elevación que ha hecho Dios en la Iglesia para el hombre va unida a la humildad. ¿Y qué es la humildad? Bueno, hemos explicado ya el primer grado. ¿Y qué dice el segundo grado de la humildad? Según San Benito, que es un maestro, grandísimo maestro, patrono de Europa, San Benito, que ha hecho la mejor regla que se ha escrito, según en la opinión de muchos. El segundo, bueno, y que han bebido tanta gente de esta regla de San Benito, tantísima gente siguen bebiendo en la iglesia de esta regla, de una actualidad inmensa. El segundo grado de la humildad, dice San Benito, consiste en que no amemos la propia voluntad. No ames tu propia voluntad. No te complazcas en satisfacer tus caprichos, tus deseos, sino que tenemos que responder con hechos aquellas palabras del Señor que dice: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Eso dijo Cristo. Cristo dijo: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Cristo no se dejó guiar por su instinto o satisfacer sus deseos. No, Cristo siempre rechazó al demonio, que le tentaba. Como a ti y a mí nos tienta el demonio, él no cayó. Cristo no conoció pecado. Tú y yo sí, pero podemos ser redimidos con su sangre y empezar una vida nueva. Entonces, hermanos, no amemos nuestros caprichos, nuestros deseos, siempre nuestros deseos, nuestros caprichos, satisfacer nuestra propia voluntad siempre va unido a eso, a la razón. Yo llevo razón, el otro está equivocado. Por eso las peleas, las discusiones, al final de mes falta plata en casa, tú tienes la culpa que gastas mucho con tus amigos. No, eres tú que te vas al gabinete de belleza y ayudas a tu familia. Y empiezan las acusaciones, las peleas por dinero, por la razón. Entonces, aquí San Benito nos invita a dejar nuestra razón. Siempre cuento aquel ejemplo de los monjes del desierto. Eran dos hermanos que estaban en el desierto llevando una vida de oración, de trabajo sencillo. Llevan 30 años en el desierto, en una gruta, los monjes del desierto, que dan tanto bien han hecho a la iglesia.
si hay escuelas fiscales gratuitas, ¿por qué? ¿Eso quién lo inventó? Eso es de la Iglesia, hermanos. La pionera fue la Iglesia, las universidades. Florencia, en Salamanca, en París. ¿Dónde nacieron las universidades? Al amparo de la Iglesia. Fue la Iglesia la que la fundó. A San Juan de Dios se le llama el patrono del hospital moderno. En Granada, al sur de España. Estaban hasta entonces todos los enfermos revueltos, era un caos. Y él fue dividiendo los enfermos de la mente en un lugar, en otro lo de traumatología, tenían rota la pierna, lo que sea. Cogía a los enfermos por la calle y lo llevaba a un hospital. Estaba el pobre San Juan de Dios lleno de deudas porque pedía para los pobres, para los enfermos. San Juan de Dios. Qué maravilla la Iglesia. ¿Cómo no amar a la Iglesia? ¿Cómo no amarla? A nuestra madre y maestra. Bueno, hay gente que no la ama, la odia. Pero en fin, así es. Paciencia, la madre de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces estamos con el tercer grado de la humildad, según San Benito, que consiste en someterse al superior con toda obediencia por amor a Dios, imitando al Señor Jesús, de quien dice el apóstol, se hizo obediente hasta la muerte. Toda obediencia al superior. Sí, hermanos. No hay vida cristiana sin obediencia. Todo cristiano tiene que tener su obispo, su director espiritual, su catequista, al que obedece. Si no, no hay vida cristiana. Someterse, pero con alegría, sabiendo que lo ha puesto Dios para nuestro bien. El superior, el catequista, obedécele a tu catequista, a tu director espiritual, a tu obispo. Sin obediencia no hay vida cristiana. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Ya, la obediencia nace con la Iglesia, la obediencia. Cuando Pedro predica el querigma, la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, los habitantes de Jerusalén dicen con el corazón compungido, ¿qué tenemos que hacer? Convertir. Entonces la Iglesia como madre le marca el camino. Y ellos se ponen en obediencia a la Iglesia, convertirse, hacerse bautizar, escuchar asiduamente a partir de ahora ya la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios, ¿no? La fracción de celebrar la fracción del pan, la Eucaristía, la comunión de bienes. O sea, la Iglesia, los que creen, se pone en obediencia a lo que diga la Madre Iglesia. Y entonces obedecen. Ha dicho la Iglesia que tenemos que convertirnos. Hemos crucificado al Señor de la Gloria, hemos pedido gracia de un asesino, de Barrabás, nos hemos equivocado. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y la Iglesia dice lo que hay que hacer. Y la gente, los habitantes de Jerusalén, se pone en obediencia a lo que dice la Iglesia. Antes no escuchaban la palabra de Dios, ahora se ponen a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Antes no celebraban la fracción del pan, la Eucaristía, ni siquiera sabían lo que era. Y la Iglesia les enseña a celebrar la Eucaristía, porque lo recibió del Maestro, de Jesús, en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Y le enseña las oraciones y van haciendo en obediencia lo que manda la Iglesia. La obediencia nace con la Iglesia. Sin obediencia no hay vida cristiana. Bien, ¿y esto por qué? Porque Cristo se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Cristo vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre, se hizo obediente, la obediencia. No puede haber un cristiano francotirador, un francotirador que hace lo que le da la gana. No, somos un cuerpo. Mi mano no hace lo que le da la mano, hace lo que le manda la cabeza. Coge ese vaso y mi mano coge el vaso y bebe un vaso de agua. Voy a caminar hacia la cocina y mis piernas se mueven al servicio. No es que una pierna va por allá por la calle. No, somos un cuerpo. Y mi corazón bombea la sangre para que todas mis células, pues, llegue el alimento, el oxígeno a todas las células. Hay una unidad en el cuerpo, una obediencia.
Precisamente el cáncer, sale un bulto, son células que no obedecen. Curioso, ¿eh? ¿Qué es el cáncer? Las células malignas y que te llevan a la muerte. El tumor. ¿Qué? Son células que no obedecen. Se disparan y no obedecen. Curiosamente, es así, ¿eh? Hace parte de una obediencia en todo. El Sol no es que sigue la órbita que le da la gana. Dios le ha puesto una órbita. Y ahora, por ejemplo, son las 5 de la mañana, estoy grabando este programa, pues ahora dentro de una horita ya comienza a amanecer. Hay una obediencia del Sol a su creador, le da una orden. No es que el Sol, hoy no me apetece amanecer, hoy me voy rumbo a la estrella Shiro, hay millones de estrellas en el mundo, ahora me voy en otra dirección. No, el Sol sigue una dirección, una cosa perfecta, maravillosa de nuestro creador, el cosmos, el universo que Dios ha creado por amor al hombre. Bien, pues si os parece, como aquí el Papa San Pablo VI habla mucho de la humildad, porque sin humildad no hay vida cristiana, es un contrasentido, dice el Papa Pablo VI, que haya un cristiano soberbio, eso es impensable. Un cristiano o es humilde o no es cristiano. La humildad es la verdad, diría Santa Teresa de Jesús. Entonces, pues bien, nos quedamos aquí en este tema de la humildad para el próximo día, que sería el 25 de enero, ¿no? Hoy 18. Abad. Y seguiremos con este tema de la humildad. Hemos explicado el grado tercero, los 3 primeros grados de la humildad, ¿eh? Caminar en la presencia de Dios siempre, teniendo presente el cielo y el infierno, porque somos libres, podemos condenarnos y también podemos salvarnos. Y recordar siempre que no estamos llamados a satisfacer nuestros deseos y caprichos, sino a hacer siempre la voluntad de Dios, como Jesús siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Y recordar el 3er grado, que tenemos que imitar al Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que obedecer a nuestro catequista, a nuestro director espiritual. Pero yo, padre, no tengo ningún director espiritual, no tengo ningún catequista. Pues busca. El que busca, halla. Pide a Dios que te dé un catequista que te lleve a Cristo. Un director espiritual, alguien. Tú busca. En mi parroquia hay muchos catequistas y llevan en un proceso catecumenal, muchos catecúmenos llevan dándoles directrices, palabras, para llevarles a la vida eterna. Síguele, búscalo. Bien, hermanos. Pues entonces ya hemos llegado al final. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere, 25 de enero, con el 4º grado de la humildad, ¿eh? El Papa Pablo VI habla mucho en esta audiencia de ese contraste entre la dignidad del hombre, la elevación que Dios hace del hombre, hacerlo su hijo, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, con una esperanza del cielo, de la vida eterna, una elevación majestuosa, le llama el Papa Pablo VI. San Pablo VI era un enamorado de Cristo. Y también va unido a la humildad. Esa elevación que hace Dios del hombre, ese contraste va unido a la humildad. Y la mejor representación de ese contraste es la Virgen María, que proclama la grandeza del Señor porque ha visto la bajeza, la humildad de su sierva. Grandeza de Dios y la humildad de la criatura. Que no es verdad lo que decía Rousseau, lo dice el Papa San Pablo VI, de que el hombre es bueno y que puede dar rienda suelta a sus pasiones, que es bueno, que lo que haga el hombre está bien. No es verdad.
Somos pecadores y necesitamos de un redentor. Pues bien, hermanos, que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.